Cuando se está en una prisión estadounidense, la cosa más ordinaria puede convertirse en objeto de sueños y blanco de conspiraciones que duran días. Puede ser un cigarrillo, puede ser una lata de refresco. En nuestro caso, eran pelmeni, auténticos pelmeni rusos, que solo se daban en la cantina del alcaide. Y nosotros, en la zona, nunca comimos esas bolas de masa. Así que, cuando digo que fue una operación, no me refiero a una simple búsqueda de comida, sino a una verdadera misión de espionaje. Una operación que llamamos Operación Dumpling. Mi nombre es Ray. Llevo 7 años en esta prisión, y aunque puede parecer un infierno, todo el mundo encuentra algo para mantenerse ocupado. Yo, por ejemplo, me sentaba a menudo en la biblioteca, hojeando libros sobre detectives y conspiraciones de espías. Nunca pensé que un día me encontraría en medio de una de esas historias. Todo empezó cuando nuestro viejo amigo Jimmy, un negociador local que siempre sabía negociar una ración extra, nos dijo que el jefe había recibido dumplings para cenar. Albóndigas de verdad, con carne, no las albóndigas de patata que a veces nos dan en vacaciones. Estábamos sentados en la cantina de la prisión, compartiendo pasta seca e intercambiando miradas, cuando Jimmy, como si nos hablara de alguna conspiración militar, dijo: «Son reales. Los he visto, en la habitación del alcaide». Fue entonces cuando quedó claro que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Cuando estás en prisión, cualquier pequeño placer puede ser motivo de rebelión. Los dumplings de verdad no son solo comida. Es un símbolo de libertad, un sentimiento de que al menos algo en este mundo se puede controlar. Es como un trocito de vida normal que nos han arrebatado. Decidimos que teníamos que conseguirlos, y este plan se convirtió en algo más que una idea. Se convirtió en nuestro sueño compartido. El plan era audaz pero posible: robar los dumplings delante de las narices del jefe. Sabíamos que no sería fácil, que requeriría valor, paciencia y una buena dosis de descaro. Pero no era solo un deseo de comer, era una cuestión de honor, una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que incluso aquí, en estas paredes grises, podíamos ser dueños de nuestro propio destino, aunque solo fuera por un minuto. El nombre en clave de la operación era Dumplings. Planificar en la cárcel es como jugar al ajedrez, pero con personas reales, y en un tablero donde cada movimiento puede acabar en castigo. Cualquier error puede costarte la libertad o incluso la vida. Así que cada movimiento que hacíamos tenía que ser impecable, y no teníamos derecho a equivocarnos. Éramos 3. Yo, Jimmy y otro amigo nuestro llamado Bobby, que era muy bueno con las cerraduras y las llaves. Nos dimos cuenta de que el éxito de esta operación dependía de cada uno de nosotros, y cada uno tenía que desempeñar perfectamente su papel. Jimmy, como siempre, se encargó de las negociaciones para convencer así a algunos guardias de que dieran brevemente la espalda en el momento justo. Tenía talento para la diplomacia. Era capaz de convencer incluso al guardia más duro para que nos concediera unos minutos más. Bobby era nuestro técnico. Sabía cómo conseguir el duplicado de la habitación del alcaide, cómo abrir la cerradura sin dejar rastro y cómo hacerlo rápidamente. Bobby era un verdadero maestro de su oficio. Podía abrir una cerradura tan fácilmente como yo una lata de judías. Yo, por mi parte, debía ser la cara de la operación. Cubrirnos, distraer a los guardias y al supervisor. Mi trabajo consistía en hacer ver que no pasaba nada, que todo marchaba como debía. Todo empezó por la noche, cuando volvieron a servir pasta seca para cenar. Nos sentamos en nuestra mesa habitual, intercambiando señas y esperando el momento. Era una hora en la que la mayoría de los guardias ya se habían relajado, considerando su jornada laboral casi terminada. Bobby se las había arreglado para intercambiar discretamente las llaves, mientras el supervisor hablaba con los guardias. Sabíamos de antemano que solo tendríamos una oportunidad, y todo tenía que salir a la perfección.
Jimmy me hizo una señal y me dirigí a los guardias, empezando a quejarme de un problema inventado con uno de los reclusos. Les hablé de una pelea que supuestamente podría haber ocurrido en el ala más alejada, y como por casualidad les metí en una larga conversación sobre disciplina y normas. Los guardias estaban un poco cansados, y conseguí entablar conversación con ellos más tiempo del que esperaba. Mientras tanto, Bobby y Jimmy se habían colado como sombras en la habitación del alcaide. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que sus latidos podían oírse en el bloque contiguo. El tiempo transcurría dolorosamente despacio. Seguí hablando, intentando mantener la calma, pero cada momento me parecía una eternidad. Imaginé a Bobby jugueteando con la cerradura y a Jimmy vigilando el pasillo, listo para avisarme en caso de peligro. Unos minutos después, que parecieron horas, volvieron con una bandeja llena de bollos calientes. Sus caras brillaban como si acabaran de ganar el oro olímpico. Nos reunimos en un rincón del comedor en cuanto los guardias se dieron la vuelta y empezamos a comer, intentando reprimir la risa y la alegría. El sabor de las albóndigas calientes era increíble, sobre todo después de semanas de monótona comida carcelaria. Fue nuestro pequeño triunfo, nuestra victoria sobre el sistema, aunque solo fuera por ese breve instante. Sabíamos que podían atraparnos, pero no importaba. En ese minuto nos sentimos verdaderos ganadores, como si hubiéramos logrado lo imposible. Todo empezó por la noche, cuando volvieron a servir pasta seca para cenar. Nos sentamos en nuestra mesa habitual, intercambiamos señas y esperamos el momento. Era una noche cualquiera en la cárcel, en la que la monotonía rutinaria fue sustituida por la adrenalina y el peligro. Todas nuestras miradas y movimientos habían sido ensayados de antemano. Sabíamos que el más mínimo error podía delatarnos, y eso aumentaba la tensión. Bobby, con su increíble destreza, consiguió cambiar discretamente las llaves, mientras el alcaide hablaba con los guardias. Lo hizo con tal ecuanimidad que incluso yo dudé por un momento de que realmente lo hubiera hecho. Jimmy, sentado frente a mí, me hizo un breve gesto con la cabeza y comprendí que había llegado el momento de actuar. Me dirigí hacia el guardia, tratando de parecer lo más confiado posible. Empecé a quejarme de un problema inventado con uno de los presos, hablando de una supuesta pelea inminente en el ala más alejada. Puse todas mis habilidades interpretativas en esta historia. Agitar las manos, cambiar el tono de voz, detalles convincentes. Era importante distraer a los guardias lo suficiente como para que se olvidaran de todo lo demás en el mundo, aunque solo fuera por unos minutos. Afortunadamente, los guardias estaban cansados por el largo día, y mi historia les fascinó. Uno de ellos incluso empezó a hacer preguntas complementarias, y tuve que improvisar, inventándome detalles sobre la marcha. Mientras tanto, Bobby y Jimmy se arrastraron como sombras hacia la habitación del supervisor. Era como la escena de una película, en la que los personajes se mueven casi inaudiblemente, cada uno de sus movimientos cuidadosamente calibrados. Bobby introdujo la llave en la cerradura sin hacer ruido, y Jimmy, de guardia, observó atentamente el pasillo. Bobby había dicho que la cerradura era sencilla, pero incluso una cerradura sencilla en un entorno carcelario suponía un enorme desafío. Cada segundo se prolongaba durante un tiempo angustiosamente largo, y yo me lo imaginaba jugueteando con la cerradura. Jimmy atento al menor ruido. Cómo todo podía acabarse en cualquier momento si alguien decidía asomarse por el pasillo. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que su latido podía oírse en el bloque contiguo. Seguí hablando con los guardias, implicándome en cada gesto, en cada palabra. No podía permitirme un error, y cada momento me parecía una eternidad. Por fin, al cabo de unos minutos que parecieron horas, vi regresar a Bobby y Jimmy, con una bandeja de dumplings calientes en las manos. Sus caras brillaban como si acabaran de ganar el oro olímpico. Fue una sensación increíble, una sensación de victoria sobre el sistema, sobre los que creían controlar cada uno de nuestros minutos. Nos reunimos rápidamente en un rincón del comedor, en cuanto los guardias se dieron la vuelta y empezamos a comer,
intentando reprimir la risa y la alegría. El sabor de las albóndigas calientes era increíble, sobre todo después de semanas de monótona comida carcelaria. No era solo una cena, era una victoria simbólica, nuestra pequeña revolución, nuestra prueba de que incluso aquí, entre rejas, podíamos sentirnos humanos. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en el bloque de al lado. Imaginé todos los escenarios posibles de fracaso. Que uno de los guardias se diera cuenta de la presencia de Jimmy y Bobby, que la cerradura sonara de repente más fuerte de lo esperado o que el alcaide decidiera volver de repente. Pero unos minutos después, que a mí me parecieron horas, volvieron con una bandeja entera de bolas de masa caliente. Sus caras brillaban como si acabaran de ganar el oro olímpico. Y por fin, pude soltar la exhalación que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Nos trasladamos rápidamente a un rincón del comedor, intentando no llamar la atención, y empezamos a comer, sintiendo cómo el calor de la comida derretía no solo el frío de nuestros estómagos, sino también el estrés que nos había estado atormentando toda la noche. Intentamos reprimir la risa y la alegría, pero era imposible no estar contentos. Era nuestro pequeño triunfo, un momento de libertad en un lugar donde la libertad parecía algo irreal. Pero, por supuesto, no funciona tan fácilmente. Justo cuando empezábamos a saborear nuestro éxito, las puertas del comedor se abrieron y el jefe en persona entró en la sala. Sus pesados pasos resonaron en el silencio, y en ese momento, cada uno de nosotros sintió que el corazón se le aceleraba. Nos miró despacio, deteniéndose en nuestros rostros y en las bolas de masa que teníamos en las manos. Era una mirada que parecía gélida y penetrante, como si no solo nos viera a nosotros, sino también todos nuestros pensamientos y temores. En ese momento parecía que el tiempo se había detenido, que el espacio mismo se había congelado, esperando su reacción. Cada momento se alargaba interminablemente. Oí a Bobby respirar de forma apenas perceptible. Oí a Jimmy tensarse, y creo que todos esperábamos lo peor. Imaginé al alcaide gritando, a nosotros alineados y enviados al castigo, todo nuestro triunfo convertido en polvo. En ese momento, 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi mente. ¿Qué decir? ¿Cómo justificarme? ¿Qué hacer? Pero todo esto fue completamente inútil, porque en lugar de gritos, en lugar de rabia, en lugar de todo lo que temíamos, el jefe sonrió de repente. No era solo una sonrisa, era algo inesperado, incluso, tal vez, un poco bondadoso. Cruzó los brazos sobre el pecho, como si evaluara la situación, y luego dijo: «Bueno, chicos», dijo, «estaba a punto de traeros esto. Últimamente os habéis portado muy bien, así que pensé en daros una sorpresa». Su voz era tranquila, incluso ligeramente burlona, y no hacía sino aumentar lo absurdo de lo que estaba ocurriendo. Sentí alivio, pero también vergüenza. Nosotros, 3 hombres adultos, que estábamos preparando la operación más compleja para extraer albóndigas, nos encontrábamos en una situación en la que todos nuestros esfuerzos no solo eran en vano, sino que parecían una travesura de niños. Y el jefe, como si se diera cuenta de toda esta ridiculez, se limitó a sonreír mirándonos. «Bueno, chicos», dijo, «estaba a punto de traéroslos. Últimamente os habéis portado muy bien, así que pensé en daros una sorpresa». Nos miramos unos a otros, sin dar crédito a lo que oíamos. «¿Alcaide? ¿Traernos dumplings?». Fue tan inesperado que todos nuestros planes, todos nuestros códigos secretos y maniobras se volvieron irrelevantes en un instante. Empezamos a reírnos, primero en voz baja, como si tuviéramos miedo de romper aquella extraña armonía, y luego más alto, hasta el punto de que nos dolía el estómago, divertidos por lo ridícula que había resultado toda nuestra misión. Nos reímos hasta las lágrimas, sintiendo cómo la tensión acumulada durante los últimos días de preparación se iba disipando poco a poco. Bobby incluso se desplomó en el banco, agarrándose el estómago y secándose las lágrimas. Y Jimmy se doblaba por la mitad intentando decir algo, pero las palabras se ahogaban en un ataque de risa.
sentí que me invadía el alivio. Aquella ridícula situación nos había unido de repente. Nos sentíamos como un equipo, no solo por la causa común, sino por la absurda felicidad que nos embargaba en aquel momento. El jefe seguía mirándonos con una sonrisa, sin pronunciar palabra, como si nos estuviera dando tiempo. Tiempo para darnos cuenta de lo que había pasado. Tiempo para reír. Tiempo para sentirnos vivos. Cuando por fin las risas empezaron a remitir y todos pudimos recuperarnos un poco, me encontré con la mirada de Jimmy. Sacudió la cabeza, aún sonriente, y dijo: «Bueno, chicos, la operación espía ha tenido más éxito del que esperábamos». Esto provocó una carcajada de nuevo, aunque ahora era una risa más suave y tranquila. Nos sentíamos como tontos, pero al mismo tiempo era maravilloso. Nos dimos cuenta de que dentro de los grises muros de la prisión teníamos nuestro pequeño momento de felicidad, nuestra pequeña victoria, aunque fuera completamente innecesaria. El alcaide, al ver que por fin nos habíamos calmado, se limitó a asentir con la cabeza y se marchó, dejándonos en la cantina con nuestra bandeja de albóndigas. Este momento permanecerá en nuestra memoria como un símbolo de que la vida a veces da giros inesperados y no siempre hay que luchar para conseguir lo que uno quiere. A veces basta con ser uno mismo y confiar en que incluso en la cárcel puede ocurrir algo bueno. Más tarde volvimos a este momento muchas veces en nuestras conversaciones. Hablamos de cada mirada del alcaide, de cada detalle de la operación, intentando averiguar qué había pasado realmente. Quizá el jefe conocía nuestro plan desde el principio y simplemente decidió gastarnos una broma. Tal vez nos había estado observando todo el tiempo, sonriendo al darse cuenta de lo que intentábamos hacer. O quizá realmente quería agradecernos nuestro buen comportamiento y utilizó esta situación como una forma de demostrar que incluso en la cárcel podía haber un lugar para el bien. Nunca supimos qué le motivó, pero una cosa estaba clara. Fue una lección importante. A veces los planes más astutos son completamente innecesarios cuando la vida decide hacerte un regalo sin motivo alguno. Fue como cuando a veces las tareas difíciles se resuelven solas cuando dejas de presionarlas. Pasamos tanto tiempo planeando cada detalle, ensayando cada paso, y acabó siendo mucho más fácil de lo que esperábamos. La vida misma decidió hacernos más felices esa noche. Y para ser sinceros, los dumplings estaban especialmente deliciosos ese día. Quizá porque nos los merecíamos. No tanto por nuestro retorcido plan, sino porque estábamos dispuestos a arriesgarnos por algo que todos necesitábamos tanto. O quizá porque, por primera vez en mucho tiempo en prisión, nos sentíamos casi libres. Nos sentamos juntos y comimos aquellas albóndigas y nos dimos cuenta de que, aunque seguíamos siendo prisioneros, aunque seguía habiendo barrotes y muros a nuestro alrededor, en ese momento habíamos ganado algo que no nos podían arrebatar. Ganamos un sentimiento de hermandad, un momento en el que todas las dificultades y sufrimientos desaparecieron por un instante, dando paso a la verdadera alegría. Esta experiencia nos demostró que incluso en los lugares más oscuros puede haber momentos brillantes. Aunque al día siguiente volvimos a la rutina normal de la prisión, los recuerdos de aquella noche se quedaron con nosotros para siempre. Nos dimos cuenta de que a veces las cosas más pequeñas, un plato de albóndigas, una sonrisa del alcaide, un sentido de propósito común, bastan para hacernos sentir que seguimos siendo humanos. Incluso aquí, incluso en estas condiciones, seguíamos teniendo esperanza y nadie podía arrebatárnosla.